Y estas calles son tan finitas que quedamos atorados. Primero pasan lo de una mano, después pasan lo de la otra mano. Estamos en Ouro Preto, llegamos bien temprano para descubrir este lugar tan nombrado y nos encontramos con unas calles muy finitas, muy angostas, unos accesos un tanto complicados porque te cruzas con colectivos. Podemos ver, predomina mucho la piedra, supongo que por ser una ciudad minera, y muchas construcciones con el techo de tejas, paredes muchas muy húmedas. Interesante, vamos a ver, hay muchas iglesias, muchas construcciones coloniales y tenemos muchas ganas de conocer este lugar. Bueno, logramos estacionar, era bastante complicado llegar a un lugar donde estar quietos. Nos atacó instantáneamente una persona de turismo para vendernos un tour, pero no, nosotros pensamos hacerlo solos, así que lo primero que hicimos fue ir a comprar y tomar unos mates. Tomamos unos mates calentitos en un día templado, bajó bastante la temperatura. Vamos. Hacen unos 22 grados, veníamos de 34, 32. 22 grados me gusta como para caminar un poquito. Por eso optamos por dejar el auto y caminar. Vamos a caminar un poco por los alrededores de donde dejamos el auto, que creo que estamos en el centro, y vamos a ir mirando y viendo qué es lo que nos llama la atención. Por ahí no estamos muy informados de la historia del lugar, pero siempre se encuentra algo interesante por ahí. Una de las cosas interesantes que acá está Mauri buscando es que está llenísimo de iglesias. Estoy en el Maps.me y hasta ahora encontré 17. Creo que debe haber más, pero 17 iglesias en un solo pueblo. Solo estamos hablando de iglesia católica. Hay un montón. ¿Qué se siente estar turisteando? El Megancete lo tuvimos que dejar porque hace un lío estas calles. Sí, pero mira cómo baja el colectivo. Unas lindas bajadas, La ciudad tiene muchas subidas y bajadas, así que lo que seguro va a pasar es que nos vamos a cansar un poco. Pero está bueno, el día se presta para caminar y vamos a aprovecharlo, ¿no? Vamos. Ahí viene un amigo, me está subiendo nomás. Acá hay que meterle a las escaleras, a las rampas. Está todo metido entre los morros. Una de las tantas iglesias en Ouro Preto, Nossa Señora das Merces y las Misericordias. Acá estamos conociendo un poco la arquitectura del lugar, las múltiples iglesias que hay y mirando a lo lejos toda la ciudad, que se ve muy lindo. Predomina, como les había dicho, los techos de tejas. Miren. Allá una iglesia, allá otra, son los que veo. Allá es probable que haya otra. Miren, tremendo lugar. Conociendo la iglesia São Francisco de Paula, una de las más reconocidas de Ouro Preto. Y desde acá arriba, desde esta iglesia, se ve otra que está allá atrás, está de espaldas, y podemos ver al lado un cementerio. Yo me siento como adentro de una película, como en la antigüedad, una cosa así, porque pisás las calles de piedra, todo con un tinte, todo trabajado con madera, con tantos detalles, las calles, las casas. Es como que te metes adentro de una película o en la antigüedad misma, en la historia. Es muy loco y me gusta mucho. Caminando llegamos a la iglesia Nuestra Señora del Rosario, que ahora tiene las puertas cerradas, pero igual vinimos a conocerla y a caminar un poco más por este lindo lugar. Seguimos caminando
vimos esa cúpula y hay cartelitos también en las calles que te van indicando dónde están estos puntos religiosos, históricos, así que ahí vamos. Esta iglesia tan bonita es declarada Monumento Histórico Cultural por la UNESCO, miren lo que es. Vamos a ir a ver una mezcla de oro con hierro, llamado oro preto. Hierro con oro. ¿Esto actualmente lo siguen extrayendo aquí? Sí, ainda sí. Estamos regresando hacia Megancete con una subida tremenda. Es re lindo, pero hay que hacer un lindo esfuerzo. Cansa mucho. Creo que estamos llegando justo, se está alargando a llover. Vamos, Megancete, gracias por estar ahí. Ahí. Llegamos. Fin del recorrido turístico de este día. Habíamos tomado la decisión de salir de Ouro Preto y avanzar hacia Ouro Branco, pero nos agarró un trancón acá en la ruta. Acá hay una cola larga. ¿Cómo llevar la espera? Bien, aburrida, porque no hace calor para tomar mate, no hay mucho para hacer. Esperar y esperar. Bueno, por lo que pude hablar con un hombre que está atrás, nos dice que hace 2 meses hubo un derrumbe de tipo una luz de barro que descendió de la montaña y rompió el camino, y que por eso están arreglando y cortan un rato, arreglan otro rato, cortan un rato. Pero dice que hace 2 meses y que la obra va muy lento, y bueno, él me da sus razones de la política, de las cosas del Estado, pero bueno, por esa razón estamos demorados. Ahora abrió la mano enfrente y estamos esperando que liberen nuestra mano para poder avanzar. Estamos avanzando. Vamos, por fin. Por acá pasó la luz, todos vemos tierra, y mucha tierra que se ha toda venido encima del camino. Tierra, piedras, rocas. Y lo que las máquinas están haciendo es sacar tierra, llevándola a otro lado. Acá nos despertamos en Ouro Branco. En este lugar pasamos la noche. Y ahora estamos activando para comenzar el día, para ver qué nos espera. Vamos a revisarle el aceite y el agua como todas las mañanas antes de encenderlo y de comenzar nuestro día. Una larga jornada laboral hoy a la mañana. Venía difícil. Estamos a fin de mes, pero logramos trabajar para comprarnos 2 marmitas bien completas. Vienen, esto está muy bueno. Nos hablaron mucho de la comida de Minas Gerais. Vamos a comer acá en este lugar, en esta sombra, en esta calle muy linda. La sombra está genial, el sol pega bien fuerte. Provecho, a comer. Agarramos ruta nuevamente, nos despedimos de Ouro Branco y acá paramos en una estación de servicio porque nos pasó un pequeño incidente. Nos olvidamos una taza arriba, solemos dejar cosas acá arriba, y escuchamos que cayó, así que paramos a buscarla. No aparece. Ahí está, a ver si no se rompió. Vamos, rescatamos nuestra tacita. Qué problema si nos quedamos sin taza, ¿eh? Continuemos ruta. Hicimos unos cuantos kilómetros hoy, más o menos 100 kilómetros, 110. Llegamos a esta linda ciudad histórica también, llamada Tiradentes, y aprovechamos la tarde para vender nuestras artesanías, ya que hay bastante movimiento de gente por esta zona. Se acerca el fin de semana, hoy es viernes, así que bueno, esperamos poder trabajar bien. Nos vamos a quedar hasta bien tarde. Ayer terminamos bien tarde de trabajar en este lindo lugar. Ahora les vamos a mostrar un poco la ciudad. Descansamos en la estación rodoviaria y estamos nuevamente en la plaza porque vamos a seguir trabajando. Vamos a aprovechar este fin de semana para la venta de artesanías.
Como ustedes saben, nuestro tiempo lo tenemos que dividir entre conocer los lugares, entre la edición de videos y entre la venta de artesanías. Por eso este fin de semana toca vender a full artesanías, porque este es un lugar muy turístico, anda mucha gente a pesar de no ser una temporada alta. Ahora les voy a mostrar un poquito la ciudad. Estamos caminando por las calles de adoquines, en este caso son piedras lajas que tienen alrededor de la plaza. Hay un montón de carruajes con caballitos. Me voy a correr un poco de la calle si no me pisan. Hay muchos carruajes para dar un paseo por la ciudad. Es una ciudad hermosa, toda de estilo colonial, todas con techos de teja. Se nota que acá es muy húmedo porque la mayoría de las tejas están con verdín. Y aprovechamos para trabajar en este lugar tan bonito y para conocerlo también. Hoy nos toca un día bien nublado y hay pronóstico de lluvias, por eso está todo medio gris, pero igual está re lindo y gente anda igual, mucha gente. Vamos a caminar un poquito por este costado de la plaza mientras les mostramos algunos comercios. Hay una mini capillita también por allá. Y Mica está ubicada, en realidad los dos estamos ubicados, pero yo salí a caminar, a dar una vuelta. Por acá está nuestro puestito. Estamos acá en un canterito, aprovechando también no solo vender las artesanías, sino hacer algunos trabajos en internet. Aprovechamos que acá hay wifi, entonces un poco de artesanías, un poco de hacer algo en internet. ¿Cómo va eso? Va bien, vamos arrancando recién, hay mucha gente y está nubladito, está agradable el clima. ¿Qué te parece la ciudad? Me encanta mucho. Es una ciudad pequeñita, pero muy pintoresca y está bien cuidada. Y bueno, hay mucha oferta de restaurantes y de todas las de artesanatos, entonces está muy lleno de gente. ¿Y qué es lo que más te gusta de acá? Arquitectura. ¿La arquitectura? Sí. Buenísimo. Bueno, vamos a continuar por acá a ver qué se ve. Bueno, acá venden gorras, remeras, cartelitos, artesanías en madera. Miren estos muñecos, muñecas. Toda la ciudad con calles de piedra. Algunas lajas, otros adoquines, otros piedras bochas. Cerámica artesanal producida en Tiradentes. Qué bueno que está. Y acá llegamos a una iglesia grande y muchas personas que vienen a conocer. Me encantan esas campanas. A ver si las podemos ver. Miren. Lindas campanas. Miren lo que es la arquitectura de este lugar. Se mezclan los autos con las carretas. Miren acá, mucha venta de dulce de leche mezclado con coco, con chocolate. Mucha bebida, callaza, de todo. Nos vamos a volver a ver cómo está Mica, cómo va la venta, cómo va el trabajo. Y llegamos. Me di una vuelta al final por todos lados. Porque de repente desapareciste por no sé cuánto tiempo. Vendí unas pulseras. Bueno, bien. Vamos. Me quedé Gracias. sin cambio. Denle like, gente, a la venta de pulseras. Todo iba tan bien, estábamos vendiendo bien, estábamos en un lugar bonito, cómodo, hasta que llegó una persona de la municipalidad a decirnos que acá no se puede vender. Porque yo vi vendedores parados. Não pode expor nada, entendeu? Bueno, nos corrieron. No podemos seguir vendiendo nuestro trabajo. A levantar. Cambio de planes. Se acabó la venta de artesanía. Vino fiscalización de prefectura y nos hizo levantar el puestito porque dice que somos una contaminación visual para esta ciudad. Está bien, lo entendemos. Lo que no entendemos es que hay otros vendedores que no son contaminación y hay vendedores que incluso no son de la localidad Y que venden y que venden, productos. revenden
Pero bueno, así son las cosas. No en todos los lugares te permiten. Y suena feo también que nos digan que somos contaminación visual. Tenemos un pequeño puestito, muy chiquito, con algunas plaquitas. Intentamos hacer siempre re prolijo. Y bueno, ¿qué va a hacer? Habrá que intentarlo en otro lugar, de otra manera. Y seguir adelante, siempre para adelante. Habíamos llegado un viernes para poder agarrar el fin de semana. El viernes no tuvimos problema, pero no vendimos nada, absolutamente nada. Pero sabíamos que el sábado y el domingo se iba a llenar un poco más, entonces creímos que quizás íbamos a poder vender algo. El sábado vendimos 2 pulseritas y enseguida vino fiscalización a informarnos que no se podía estar ahí, así que simplemente guardamos las cosas y decidimos retomar la ruta y ir hacia otro pueblo. El pueblo de Tiradentes, súper bonito, nos encantó toda la onda colonial que tiene, y es un pueblo muy muy turístico, que muchas veces es algo que no nos gusta tanto, que sea tan explotado, pero este realmente nos gustó mucho. Vamos a cargar un poquito de nafta para continuar hasta el siguiente pueblo. Y hasta acá llegan las aventuras de hoy. Les damos muchas gracias porque miraron nuevamente el video hasta el final. Les agradecemos también por acompañar esta aventura y por ser parte de la familia de Viajando para Vivir. No se olviden de suscribirse, de activar la campanita, porque de esta manera nos ayudan muchísimo. Y si quieren apoyar nuestro trabajo en YouTube o quieren ayudarnos a sumar kilómetros, en la descripción del video les dejamos todos los detalles. Viajar.